De locura, amigo. Vamos a respetarnos. Mire, digo yo que todo obra para bien. Nosotros ayer comentábamos, y los medios comentaban todos, y la prensa digital y escrita traía historia dando cuenta de la reacción de la población con lo que había ocurrido en la selección de 5 miembros para el Tribunal Constitucional que había hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente Luis Abinader, y donde están representados los partidos políticos con mayoría en el Congreso de la República, más la Procuraduría General de la República y 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia. La reacción del candidato presidencial del PLD, bastante crítica, bastante ácida, yo digo que fuera de tono, porque ayer decía que eso de decir que es una desvergüenza lo que ha ocurrido no va, eso no corresponde con lo que ha ocurrido, porque quienes han sido designados son ciudadanos, todos, los 5, que merecen respeto y que tienen una trayectoria de vida limpia, una hoja de servicio que es suficiente como para que se le haya considerado para ir a la posición. Y lo que digo de que no hay mal que por bien no venga es por lo que ha generado este tipo de crítica. Estoy sorprendido, no recuerdo que ninguna designación había tenido tanto apoyo de tantas personalidades, de tantos órganos de prestigio en la República Dominicana. Hoy estoy viendo que el Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONET, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, están elogiando la decisión que ha tomado el Consejo Nacional de la Magistratura, están haciendo ponderaciones exquisitas sobre las condiciones de los 5 miembros que fueron elegidos para ir al Constitucional, están haciendo elogios importantísimos y creo que muy merecidos para la persona en quien ha recaído la presidencia del Tribunal Constitucional, a quien han designado para presidente, que es el caso de Napoleón Esteves Lavandier. Es decir, que las críticas que los sectores políticos han hecho, básicamente el Partido de la Liberación Dominicana, o no el Partido de la Liberación Dominicana, porque el consejero del Partido de la Liberación Dominicana en el Consejo votó por todos, incluyendo por Napoleón Esteves, que es el presidente. Sí. Bautista Rojas Gómez ayer, ahora por la Super 7, en una llamada que Freddy Sandoval y el equipo le hacía, él decía por teléfono en esa entrevista, en esa conversación, que él votó por Napoleón Esteves. Bautista Rojas Gómez es el consejero del Partido Fuerza del Pueblo. Sí. Es decir, la escogencia de Napoleón Esteves fue a unanimidad. O sea, Napoleón Esteves es presidente hoy porque los consejeros todos a unanimidad votaron para elegirlo como miembro del Constitucional y designarlo presidente del Constitucional. A partir de eso, han seguido los elogios. Yo ayer decía que Sergio Tulio Castaño, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, me hacía un comentario por WhatsApp, me escribía para felicitar la designación que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura y para recordarnos a nosotros que comentábamos el asunto ayer, que Napoleón Esteves Lavandier había sido uno de los propuestos por Finju para ser designado en el Tribunal Constitucional. Las declaraciones, los elogios, las ponderaciones de Milton Ray Guevara, todavía presidente del Tribunal Constitucional hasta que entregue ahora a final de mes, cuando asume Napoleón Esteves y los demás elegidos, los otros 4, las declaraciones de Milton es una cosa llamativa, porque Milton tenía preocupación para que no fueran a desbaratar lo que él había construido y su equipo durante 12 años, y sus declaraciones son de satisfacción y de mucho orgullo por quienes van a estar ahora componiendo el Tribunal Constitucional y por quien va a dirigir ese tribunal. De modo que digo que lo que ha ocurrido, estos escarceos, este pataleo, ha servido para que grupos representativos de la sociedad dominicana hayan salido a defender la decisión que ha tomado el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, yo digo, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, básicamente el Partido Fuerza del Pueblo, a quien tengo entendido que le habían hecho la propuesta de que ellos podían sugerir a un candidato y que ese candidato iba a ser tomado en cuenta, y de hecho ese candidato tenía nombre y apellido, era una persona
que también llenaba de orgullo y de gloria al Tribunal Constitucional, que es el caso de Nanfi Rodríguez, un experto en derecho constitucional, periodista, ha estado en los últimos tiempos escribiendo y hablando en los medios de comunicación sobre libertad de prensa y sobre los procedimientos para consagrar de manera plena la libertad de expresión, la libertad de difusión. Nanfi estaba muy bien ponderado por el Consejo de la Magistratura para ser designado como miembro del Tribunal Constitucional, pero se dio una coyuntura que también, eso lo contaba ayer, se dio una coyuntura en el que se ha presentado un enfrentamiento bastante marcado en la oposición política con respecto al contrato de extender por otros 30 años la administración de 6 aeropuertos del Estado, y eso entonces ha provocado un nivel de irritación o de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que ha impedido que el gobierno, que el partido oficial cediera en el caso del Constitucional. Por esa razón, para que la gente lo domine, por esa razón no está Nanfi Rodríguez hoy formando parte del Tribunal Constitucional, no porque no tenga mérito, tiene mérito de sobra, y creo que para el Constitucional hubiese sido un lujo tener a Nanfi Rodríguez en la composición de la matrícula del tribunal. La elección que se ha hecho, igual yo creo que han escogido a 5 ciudadanos prestantes con una hoja de servicio que avala lo que ha decidido el Consejo Nacional de la Magistratura. Pues hoy han seguido las palabras, los juicios de elogio a la decisión del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso que eso va en la dimensión, como hay que ver esto, pero el que debe observar esas reacciones favorables de todos esos sectores es la oposición, porque aquí se ha dado una reacción, especialmente en el Congreso, de líderes, dirigentes de la oposición que están criticando eso, y específicamente el candidato presidencial. Entonces lo están haciendo de una manera tal que primero contradice el hecho de que sus voceros hayan votado por el candidato presidente de manera unánime. Usted no puede con esta mano hacer una cosa y con esta hacer otra. En política la coherencia no es una de las virtudes principales, pero hay que ser coherente. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Eso que acaba de señalar y detallar Dani Alcántara. Óigame, los principales sectores del ambiente político, del ambiente relacionado con las altas cortes, los principales voceros, los organismos adyacentes o relacionados con el marco legal de la República Dominicana, han ponderado la elección de estos jueces. Y lo han hecho los propios miembros, los actuales y los salientes, el que van a salir este 26, 27 de diciembre. Lo han ponderado, específicamente Milton Ray Guevara. Entonces la oposición, que su papel es oponerse, que su papel es... tiene que tener mejor estrategia de saber los temas que selecciona, porque se puede ir quedando solo en el camino. Y al que está en el gobierno tú no le puedes dar chance. Tú tienes que hacer tu papel de opositor, de crítico, pero busca temas, que hay suficiente tema para el gobierno. El gobierno actual es verdad que está en primer lugar en cuanto a preferencia para el proceso electoral, Abinader, pero hay muchas situaciones que le afectan al gobierno y a su candidatura, y que no es verdad que todo está color de rosa. Entonces es saber escoger los temas y entonces trillar un camino de liderazgo de oposición. Mire Luis, lo menos que le conviene a un partido político, sobre todo un partido político de oposición que ha ido en un proceso de recomposición, que es el PLD, que de hecho debemos decir algo porque está cumpliendo 50 años. Lo menos que le conviene a un partido político... El día 15, sí. Lo menos que le conviene a un partido político es dar señales a la puerta de un proceso electoral de divergencia. Correcto. De diferencia, porque el candidato anda por un lado en este tema y el partido, porque yo supongo que Víctor Fadul, que es consejero del Partido de la Liberación Dominicana en el Consejo Nacional de la Magistratura, está expresando en el Consejo la posición de su partido. Víctor, un joven obediente, diputado al Congreso, yo no creo que Víctor esté actuando por motus propio. Lo que él haga ahí es lo que el Partido de la Liberación Dominicana decide. Su comportamiento, su actuación, su voto es el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el vocero oficial del PLD, que yo digo que es el candidato, porque así opera el PLD,
en un tiempo de campaña, elegido el candidato decide alianza, el candidato es el vocero fundamental, el candidato es el dueño del asunto. Así opera el PLD y casi todos los partidos políticos operan así. No se puede hacer ni decidir nada en el que el candidato no participe o decida. Entonces el PLD está dando la notación de que hay dos discursos. Uno, por un lado está el candidato, por allá, encampanado, y por el otro lado está el partido. Sí. Porque Víctor Fadul representa y ha actuado en el PLD en consonancia con lo que su partido ha dispuesto. Claro. No es que Víctor se ha despachado a hacer lo que él quiera, no. Él ha votado en consonancia con lo que el PLD le ha mandado a que vote. Por eso digo que es fatal que haya un discurso tan distinto entre el candidato del PLD y el PLD. Esto lo refiero, traigo el caso de nuevo con lo del Tribunal Constitucional, porque la prensa de hoy, para que la gente que ve los diarios no piense que uno ha obviado este detalle, porque es importante, refiero esto porque la prensa habla de que el magistrado Napoleón Esteves ha respondido al candidato del PLD de que él no está inscrito en ningún partido político, y debo poner en contexto esto, porque es lo que ha pasado. A Napoleón Esteves le han preguntado que si él tiene vinculación política. No, él no le está respondiendo a Abel Martínez, para que no nos prestemos a confusión, ¿verdad? Los diarios dicen, Napoleón Esteves responde a Abel Martínez. No, a él le han preguntado que si él tiene militancia política, y él ha dicho, yo no tengo militancia política alguna, y que me busquen la prueba, yo no tengo militancia, no pertenezco a ningún partido. De modo que, dicho eso, cierro de mi parte el tema, diciendo que habrá que observar a partir de cuando estos señores asuman su posición en la matrícula de manera formal del Tribunal Constitucional, habrá que ver su comportamiento. Yo me imagino que tendrán que comportarse a la altura de lo que la sociedad espera y a la altura de lo que ha generado como expectativa el Consejo Nacional de la Magistratura, que le ha elegido para que hagan un trabajo en favor del país. Tenía que ser la decisión política, porque el Consejo es un órgano político, como yo lo he explicado. Óigame, hasta doña Miriam es política. Usted dirá, la menos política es la procuradora, ¿verdad? Porque ella no ha militado en partido, no tiene militancia conocida en partido político, aunque participó en la campaña de una marcha ahí en la Plaza de la Bandera, protestando contra acciones del gobierno pasado, con razón. Ella protestó con razón. Razones sobradas tenía. Pero uno no le conoce militancia. Yo no puedo asumir que doña Miriam Germán tenga militancia política, y puede tener vínculos, puede tener niveles de coincidencia con el partido oficial, o puede tener simpatía con el partido oficial que le llevó a ser Procuradora General de la República. Pero en sentido general, el Consejo Nacional de la Magistratura, eso es eminentemente político, de arriba a abajo. Usted decía que el PLD cumple 50 años mañana. Mañana. Ajá. 50 años ya. Yo creo que al regreso, ya tenemos que irnos a la pausa, pero al regreso debemos hablar sobre el PLD, sobre todo usted que conoce tanto de ahí. Ya no es lo mismo, no es lo ya mismo. No, pero usted no conoce de eso. Usted cuidó esa casa mucho tiempo. En principio, pero usted cuidó el local del PLD mucho tiempo. Sí, aprendí muchas cosas, una escuela. Pues vamos a hablar de eso. Euclides. Sí, vamos. El profesor Juan Bosch. Vamos a publicidad. Al regreso, Geomar nos va a dar una cátedra de PLD.